La noche en que todo cambió comenzó con un trueno tan fuerte que hizo temblar las ventanas de la vieja cabaña, y Mateo, un single dad viudo de 38 años, levantó la mirada del cuaderno donde ayudaba a su hija Lucía, de 8 años, a escribir una redacción escolar, sin saber que ese mismo rugido del cielo estaba trayendo hacia su vida algo que jamás habría imaginado, porque mientras la tormenta azotaba el bosque como si quisiera arrancarlo de raíz, una pequeña avioneta luchaba por mantenerse en el aire sobre aquellas montañas remotas, y en su interior, empapada de sudor y miedo, Amelia Torres, piloto experta y empresaria multimillonaria que ocultaba su identidad al mundo, perdía el control del aparato tras una falla eléctrica, gritando entre el ruido ensordecedor del viento antes de que la aeronave descendiera violentamente entre los árboles, a pocos kilómetros de la cabaña de Mateo, quien, al escuchar un estruendo diferente a los truenos, supo que algo terrible había ocurrido. Pese al peligro, tomó su linterna, se puso el viejo impermeable de su difunta esposa y salió corriendo bajo la lluvia, dejando a Lucía resguardada con la promesa de volver pronto, sin imaginar que aquel acto de valentía sería el inicio de una historia capaz de romper y reconstruir su corazón, porque Mateo no era un héroe, solo un padre cansado que había aprendido a sobrevivir tras la muerte de su esposa en un accidente años atrás, un hombre que había cerrado su corazón por completo para proteger a su hija y evitar más dolor, pero al llegar al lugar del impacto encontró la avioneta destrozada entre ramas y barro, y dentro, inconsciente y sangrando, a una mujer de unos 35 años, cabello castaño empapado pegado al rostro, con un corte profundo en la frente y una pierna atrapada, y sin pensar en quién era ni de dónde venía. Mateo luchó contra el metal retorcido y la lluvia helada hasta liberarla, cargándola en brazos como si su vida dependiera de ello, porque así era, y durante el trayecto de regreso a la cabaña, Amelia despertó apenas, murmurando palabras inconexas y aferrándose a él con una fuerza desesperada, mientras Mateo sentía algo que no había sentido en años, una urgencia por proteger, una chispa que lo asustó más que la tormenta misma, y al llegar a casa, Lucía lo ayudó como pudo, demostrando una madurez que partía el alma, secando a la mujer herida y alcanzando vendas, mientras Mateo improvisaba cuidados con lo poco que tenía, sin saber qué. Aquella desconocida no solo era una piloto experta sino una de las mujeres más ricas del país, alguien acostumbrada al lujo, al control y a la soledad disfrazada de éxito, y sin embargo allí estaba, vulnerable, durmiendo en una cama sencilla, bajo un techo que goteaba, mientras la tormenta rugía afuera y el destino tejía silenciosamente un lazo invisible entre tres almas rotas. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, recuerda dar like y suscribirte, porque lo que viene cambiará todo lo que crees saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Capítulo 2. Cuando amaneció, la tormenta había cesado, pero dentro de la cabaña el aire estaba cargado de una tensión silenciosa, porque Amelia despertó sobresaltada, confundida y adolorida, sin recordar del todo el accidente, y lo primero que vio fue a Mateo dormido en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa, exhausto por no haberse separado de ella en toda la noche, y a Lucía observándola con curiosidad desde la puerta. Y en ese instante Amelia comprendió que estaba a salvo, aunque no entendía cómo. Había llegado allí, y al intentar moverse, el dolor la obligó a gemir, despertando a Mateo, quien de inmediato acudió con una calma firme que solo tienen quienes han enfrentado tragedias reales, explicándole dónde estaba y que había tenido suerte de sobrevivir, y Amelia, acostumbrada a dar órdenes y no a recibirlas, se encontró agradeciendo con la voz quebrada, porque nadie la había cuidado así en años, y durante los días siguientes, mientras la tormenta mantenía los caminos cortados, Amelia se quedó en la cabaña, recuperándose lentamente, compartiendo comidas sencillas, conversaciones tímidas y silencios cómodos, y poco a poco, Mateo comenzó a conocer a la mujer detrás de las heridas, alguien inteligente, sensible y marcada por una vida de presión constante, mientras Amelia descubría en Mateo algo que el dinero nunca le había dado, una honestidad brutal, una entrega absoluta a su hija, y un dolor profundo que aún sangraba. Y cuando finalmente Amelia reveló la verdad sobre quién era realmente, temiendo que Mateo la viera de otra forma, él solo la miró con sorpresa y luego negó con la cabeza, diciendo que para él solo era una mujer que había caído del cielo en una noche de tormenta, y esas palabras rompieron las defensas de Amelia por completo, porque nadie la había elegido por lo que era y no por lo que tenía, y sin darse cuenta. El amor comenzó a crecer entre miradas largas, risas suaves y momentos compartidos, hasta que el día en que los rescatistas llegaron, Amelia supo que debía irse, que su mundo la reclamaba, pero también supo que dejar aquella cabaña significaba dejar una parte de sí misma, y al despedirse, creyó que todo había terminado, hasta que semanas después regresó, no en helicóptero ni con guardaespaldas, sino sola, diciendo que había vendido todo lo que no necesitaba, porque lo único que quería era construir algo real,
Y Mateo, temblando, entendió que el amor no era una traición al pasado, sino una promesa al futuro, y juntos, con Lucía entre risas y lágrimas, comenzaron una nueva vida, demostrando que incluso los corazones más rotos pueden volver a amar, y si esta historia te hizo sentir, emocionarte o creer un poco más en las segundas oportunidades, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque historias como esta nos recuerdan que el amor verdadero a veces llega en medio de la tormenta.